Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que será el número 1344, si no me equivoco, o 45, estoy un poco ahí dudando con los números, pero bueno, sea el que sea, hoy estoy con una súper invitada que tenía muchísimas ganas de traer, que es, bueno, no sé cómo presentarte, si Ana Calatayud, Ana Utopía, no sé cómo presentarte por Como tú aquí. quieras, porque la parte de escritora es más utopía, pero actriz de doblaje y todo eso, pues Ana Calatayud, Pues como con tú Ana quieras. Calatayud y Ana Utopía, las dos, la tenemos a las dos aquí hoy. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias por venirte. No, gracias a ti por invitarme y, jo, que me hace muchísima ilusión. Qué guay. Oye, para los que no te conozcan, ¿quién es Ana Calatayud o Ana Utopía? Vale, pues por un lado, Ana Calatayud estudió magisterio de primaria y desde pequeña siempre quiso estudiar arte dramático, pero por cosas de la vida, pues la vocación de la docencia y tal le tiró para el otro lado. Pero al final la cabra tira al monte y estoy estudiando doblaje, he hecho locuciones de audiolibros, de hecho ofrezco el servicio de locución literaria en mi página web Qué guay. y, pues por ese lado un poquito así, bueno, mi parte de consultora literaria también la publicito como Ana Calatayud, Qué que guay. bueno, he hecho informes de lectura porque he trabajado como lectora editorial por una editorial, redacto sinopsis, eso que a la gente le aterra, a mí me encanta. Qué guay. También diseño propuestas editoriales para vender bien tu obra a las editoriales y que te publiquen. Y currículums literarios, ¿qué más he hecho? Bueno, consultorías individuales para resolver dudas que puedan surgir a los autores y autoras. Y pues un poquito de todo. Ahora cada vez menos porque ahora tengo un trabajo Magel, también relacionado con la literatura, pero me ocupa más tiempo, así que ahora me estoy centrando más en las locuciones literarias, que es lo más asequible. Y Utopía, Ana Calatayud, Utopía es mi nombre artístico como escritora y escribo novela feel good, sobre todo, feel good con romance, que son libros pensados para hacer sentir bien al lector. También fantasía, también he escrito poesía, he escrito contemporánea, tengo novelas juveniles sobre motociclismo y un montón más que se vienen, que de muchos géneros. Pero vamos, a mí lo que más me llama es hacer sentir bien al lector, así que todas mis novelas van a ir un poquito enfocadas en ese camino. Qué guay, oye, pues mola un montón, la verdad. O sea que yo creo que se nos va a quedar corto el episodio para hablar de todo, pero mola mucho. Claro, porque tú al final a todo esto entras por la parte de escritora, ¿no? Entiendo, y es un poco Ujú. donde va luego ramificándose todo lo demás en la parte más editorial, la parte más de consultora, la parte más de locución, ¿no? Ujú. Correcto, yo empiezo con 16 años a escribir mi primera novela y claro, yo llegué allí con una idea en la mente de una novela porque yo quería hacer la película de esa idea, de esa historia que tenía en la mente, pero como yo no era nadie y estaba muy de moda en aquel entonces, pues las adaptaciones de los Juegos del Hambre, de Crepúsculo, de tal y de cual, pues yo dije, si hago la novela de esta idea que tengo en la cabeza, el director que yo tengo en mente me va a hacer la película fijo conmigo como protagonista. Esa era la idea. O sea, en mi cabeza no tenía ninguna fisura el plan. Evidentemente Guay. eso no pasó, pero sí que empecé a informarme de forma autodidacta, pues de todo el mundo, o sea, todo el mundillo literario, ¿no? De la escritura, tanto de cómo se colocan los guiones y tal. Bueno, eso después de publicarla la primera vez, que eso la publiqué en digital. Ahora ya está la reedición 10º aniversario. Qué guay. Y pues nada, a partir de ahí ya yo escribía en un blog, entonces pues ahí también conoces el mundo de las reseñas literarias y te vas metiendo como por muchas perspectivas, ¿no? El mundo literario es muy amplio, tiene muchas variables, entonces como que yo entré como por varios frentes al mismo tiempo, el de las reseñas, el de la escritura y luego, claro, empecé a formarme como escritora porque veía que me gustaba, quería mejorar, tal, no sé qué. Guay. Entonces ahí pues que si formaciones, que si artículos de no sé qué, no sé cuántos y cada vez pues fue más seria la cosa hasta que al final, con el paso de los años, gente a la que yo había empezado a seguir para formarme y tal, pues ya eran mis amigos y pues yo ya estaba metida de lleno en el mundillo y hasta yo era un referente para algunas personas y es como, wow, qué heavy todo. Qué guay. Y la parte de la locución, ¿cómo llega? Porque claro, eso es como lo más, entre muchas comillas, ajeno. Entiendo que a lo mejor te da por parte de audiolibros o cualquier cosa, pero realmente es lo más diferente, entre comillas. Sí, pues empieza todo eso porque yo de pequeña en el colegio y tal hacía teatro y la interpretación siempre me ha gustado muchísimo, pero en España sabemos que las artes están un poquito mal, mal pagadas, Difíciles, mal sí. valoradas, mal todo. Entonces, claro, no acabé estudiando eso
pero la espinita siempre la había tenido. Entonces, cuando acabé la carrera, ese verano creo que fue, me apunté a clases de doblaje en Alicante y me gustó mucho, ¿vale? Me gustó un montón y dije, oye, pues igual lo del teatro y tal, no, porque es una vida muy errante y tal, y yo soy muy, muy casera, muy familiar. Como que la personalidad no pega, pero sin embargo el doblaje me da esa emoción, ese ponerme en la piel de otras personas, el expresarme, el evadirme también un poquito, ¿no? Porque quieras que no, es ficción, es como cuando lees un libro. Lo único que supone un reto mayor porque es mayor esfuerzo el meterte en la mente y el corazón de otra persona y transmitir solo con la voz. Claro, en el teatro tienes más recursos visuales y tal, en el doblaje, ¿no? Pero me gustaba mucho, lo único es que lo dejé por intentar centrarme en la escritura, tal, no sé qué, y este año lo he retomado y ahora estoy en una escuela de doblaje de Valencia, maravillosa, en Black Noise, y de hecho ya he hecho un pequeño papel, ya he hecho un ambiente y pues nada, ahí tirando. Entonces, claro, mucha gente me ha dicho, oye, ¿y lo de los audiolibros? Porque eso, el doblaje mola mucho, pero también es un camino es una Complicado. carrera de fondo, o sea, para profesionalizarse requiere su tiempo, ¿no? Y la narración de audiolibros, pues siempre he estado ahí porque yo siempre he escuchado audiolibros desde pequeñita y siempre en Instagram he narrado sinopsis, he narrado comienzos de capítulos en mi canal de YouTube, tal y cual. Entonces, pues poco a poco he ido tirando por ahí. Empezó eso de manera orgánica, muy, muy como hobby, como afición, pero luego al estudiar doblaje dije, oye, pues voy a juntar el doblaje con estas narraciones que yo hago de libros en mi canal de YouTube, tal y cual. Voy a mandar la demo a estudios y tal. Y de momento he estado haciendo audiolibros para una plataforma de audiolibros de romántica que se llama Escucha con X Qué guay. y dentro de poco pues enviaré también a estudios de locución de audiolibros, de grabación. Pero eso, todavía estoy formándome, entonces sí que tengo cierto nivel porque ya son muchos años, pero hay que seguir mejorando. Qué guay. Y me suena mucho, esto igual me estoy tirando aquí un triple, que tú hiciste también como audiocursos para Joan Boluda, ¿o esto es algo que me estoy Correcto. imaginando yo No, no, sí, también? sí. Eso es también. Siempre hay cosas que se me olvidan. Pero es que esto me acuerdo que Correcto. yo se lo escuché a él en un podcast y dice: "No, una chica que se llama Ana Calatayud". Y yo digo: "Tiene que ser esta, no puede ser Sí, otra Ana no es un Calatayud". apellido muy común. Entonces, sí, 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 hice varios. Uno de cómo escribir no ficción, otro de eso, de cómo, creo que de cómo publicar con editorial, de cómo presentar la propuesta y todo eso. Sí, sí, correcto. Qué guay. Joder, pues vaya trayectoria. Entonces, como yo creo que lo que más le puede interesar a la gente que nos escucha es un poco la parte más creativa, la parte más de escritora, por lo que vamos, a mí siempre me gusta preguntar un poco es, ¿cómo es tu proceso de escritura, no? ¿Cómo te pones, cómo creas, cómo organizas ideas? Porque creo que muchas veces da la sensación desde fuera que alguien que escribe es como alguien como que llega a la inspiración y simplemente se pone a escribir, pero yo siempre creo que hay un trabajo mucho más grande detrás, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo lo gestionas tú? Pues yo soy un poco como Taylor Swift, en el sentido de que ¿Vale? tengo muchas eras, ¿vale? Entonces, al principio de mi carrera lo hacía de una Me encanta. manera, luego en el centro de otra y ahora estoy como volviendo un poquito a los inicios. Entonces, mi primera novela, lo que hice fue un poco ser escritora mapa sin yo saberlo, ¿Vale? porque me hice como una escaleta, porque bueno, la novela va sobre motociclismo, entonces los capítulos estaban un poco guiados por el Campeonato de España de Velocidad, que es donde se ambienta la novela. Entonces, si había una competición, una carrera en abril, otra en marzo, otra en tal, iba así. Entonces, pues las fechas de las carreras eran capítulos fijos, o sea, eso sí o sí. Y Uy, luego solo era cuestión de ir rellenando con la vida en el instituto de la protagonista, la vida familiar, la vida amorosa, la vida de amistades. Y rellenando los huecos, me hice una escaleta por capítulos y de hecho el nombre del capítulo era como un pequeño resumen de lo que pasaba dentro, en plan carrera de Albacete y pelea con su compañero de equipo, algo así. Entonces, en realidad ya tenía el paso a paso y eso me ayudó muchísimo a, pues a eso, a escribirlo sin tener ni idea yo de escritura porque era mi primera novela. Entonces, lo hice un poquito así, por instinto y en plan mapa. Y de hecho, yo escribía a mano en una libreta que me llevaba a todas partes, o sea, con 16 años, escribiendo en una libreta en la fiesta de graduación de cuarto de la ESO, o guau. sea, un cuadro, o sea, esa soy yo. Y entonces, claro, Te gustaba mucho realmente. y muchísimo. Y además que estaba dentrísimo de la historia, porque entonces yo iba mucho a circuitos. De hecho, para esta novela
hicimos book trailer, me dieron pases VIP para el circuito de Albacete para grabar allí. Guay. El glosario que hay al inicio explicando términos de motociclismo me lo hizo un mecánico del Mundial. Qué guay. Brutal todo. No se ve que eras tan fanática de las motos, ¿sabes? En general. Sí, me gusta mucho. Lo único que cuando empecé la universidad, justo al año siguiente, año y medio de escribir el libro, entré en depresión, estuve 3 años que nada me hacía ilusión, perdía mi pasión, entonces claro, las motos poco a poco se fueron quedando atrás y ahora me estoy reenganchando poco a poco y me hace mucha ilusión, la Qué verdad. guay. Entonces eso, mi primera novela fue un poco mapa. Lo único es que, como escribía las escenas en mi libreta según me iban viniendo, lo que hacía era escribirlas a mano y luego me sentaba en el ordenador y me iba al archivo del ordenador correspondiente. Si había escrito una escena del final, pues me iba al capítulo 20, ¿vale? Entonces tenía la novela escrita por capítulos. Qué Cada guay. capítulo era un archivo de Word y luego al final lo copié y pegué cada uno y listo. Luego, en la siguiente novela, en El legado del bardo, que es de fantasía, fue un poco más brújula, la verdad, porque sabía cómo empezaba y cómo quería terminar más o menos, pero lo del medio no tenía ni pajolera idea. Entonces me lancé a escribir y tuve, obviamente, ese bloqueo en el 60% de la novela, ese lo tenemos todos, y pues salí de ahí como pude, escribiendo, borrando, reescribiendo, con ayuda de las lectoras beta y todo esto, ensayo y error y pa'lante. Y la verdad es que me costó bastante más. Utopía lo escribí en un año, Vale. con 16 añitos, y El legado del bardo me costó mínimo 2 años seguro, pero Pero, porque mínimo, ¿cuántas novelas minimísimo. tienes publicadas ahora? Novelas, O 3. ¿y que los Y demás los qué? otros 2 libros son poemarios. Ah, vale, vale, vale. Sí. Y luego para Un arco iris sobre París, que es mi novela feel good con romance, que es una novela corta, para eso fui también brújula y la fui escribiendo en Wattpad. Y eso, Okey. pues, conforme me iba viniendo. Que Y era para muy que la fácil. gente no sepa, Wattpad es una plataforma donde puedes escribir y publicar tus relatos, novelas, un poco todo, ¿no? Y bueno, pues una plata y hay otra gente que te lee, es como una red social, ¿no? De escritores y lectores, por decirlo Correcto. así. Te pueden hacer comentarios. De hecho, te pueden comentar en una frase en concreto, entonces, ves Qué cómo los guay. lectores reaccionan a lo que está pasando. Es chulísimo. Entonces, lo que hacía era escribir cada X tiempo, no tenía una fecha marcada, un capítulo. Y cada capítulo estaba narrado por uno de los protagonistas y se iban alternando. Entonces, son Mark y Ali los protagonistas. Entonces, a lo mejor hacía un capítulo de Mark, cortaba la escena y el siguiente capítulo comenzaba justo donde lo habíamos dejado, pero desde la perspectiva de Ali. Entonces, como que eso me ayudaba mucho también a motivarme y no sé, era muy guay. O sea, es una novela que se lee súper fluida y yo creo que se nota que yo lo escribí de manera fluida también. Qué pasada. Pero totalmente brújula, en plan, sin saber lo que va a pasar ni nada. Simplemente eso sabía el comienzo y el final. Punto pelota. Oye, ¿cómo te sientes más cómoda? ¿Como mapa o como brújula? Pues en contemporánea me da igual. En Vale. contemporánea me desenvuelvo bien de las dos maneras, la verdad. Pero en fantasía prefiero mapa porque si no, es más heavy, la verdad. Porque tienes que tener más cosas en cuenta muchas veces, ¿no? Como más elementos, a lo mejor. Correcto, de hecho, es que madre mía, es que y además yo tengo muy mala memoria. Entonces, claro, si en fantasía te inventas nombres, razas, reglas, Pues te sistemas lo digo. políticos o lo que sea, claro, yo me encontré con que le puse un nombre a una ciudad, le puse dos nombres diferentes a la misma ciudad. Y claro, yo me rayé un montón, yo, pero esto, entonces mejor mapa. Para fantasía, mejor mapa. Qué guay. Tenerlo todo bien atado desde el principio, aunque te lleve más tiempo, porque yo creo que es una gran inversión al principio, dejarlo todo bien atado y luego si hay que cambiar cosas se van cambiando, pero lo básico, los cimientos, tenerlos ya desde el principio, porque Claro, si no es un jaleo. porque al final, cuando tú escribes como organizándote, por decirlo así, al final es como también un poco frenar ese impulso tan creativo y tan tal en un principio y decir, no, en lugar de ponerme a escribir como un loco, como una loca, me voy a poner a primero a planificar, a tenerlo, Mm. y es a lo mejor ese momento de fuerza, de flash que tienes que dices, Buah, lo tengo súper claro, como que te lo coarta un poco más, ¿no? Para poder tenerlo. Depende, porque, por ejemplo, a mí lo que es la planificación y el pensar el mundo y tal es también muy creativo, porque tú piensas que en fantasía, por ejemplo, tú puedes crear una nueva sociedad y esa sociedad tendrá su religión, tendrá su mitología, tendrá sus historias, sus leyendas y su tal, y el crear eso también es creativo. O sea, el crear las historias en las que ellos creen
por ejemplo, a mí me Sí. parece muy creativo y crear animales o criaturas diferentes. El sistema de magia también, si lo haces tipo Brandon Sanderson, pues igual tiene más de matemáticas, por ejemplo, en el ritmatista, que son figuras con tiza, que si la colocas aquí hace esto, si la colocas desde tal hace otra cosa, pues igual eso es más matemático, pero aún así yo creo que sigue teniendo parte de creativo y a mí me gusta mucho. De hecho, es el momento en el que tú te vas a Pinterest, haces tus mood boards y estas cositas y eso a mí me flipa. Qué guay. Oye, y ahora que Pero no, sí hay no, de perdona, todo. que te he cortado. Dime, dime. Sí, sí. No, entonces eso que tiene lo mejor de ambos mundos. Tiene la parte de cabeza, la parte de voy a sentarme, voy a asentar esto, pero también la parte de voy a dejar volar la imaginación y a tirar de instinto. Aunque luego eso, tú recopilas mucha información, tú te documentas mucho y luego a lo mejor la mitad de eso que has recopilado, que has encontrado, pues no te sirve. Pero tú te lo has pasado bien ahí Qué guay. haciendo el research. Y una pregunta que te quería hacer, porque claro, tú, como has dicho antes, eres escritora, pero también estás en cierta medida en la parte editorial, ¿no? Para poder Sí, hacer tu trabajo y tal, tu trabajo Magel, como decías antes. sí. Em, ¿Crees que el hecho de, a lo mejor, el meterte ya en el mundo más editorial hace que también ya pienses las novelas y los libros de otra manera? Ya no tanto en cómo quiero escribir, sino también qué se vende, cómo se puede vender, cómo tenerlo. ¿O sigue siendo la parte escritora por un sitio y la parte profesional por otro? Pues de momento mi parte de editora, sobre todo en el trabajo Magel, se centra más en la literatura infantil y yo de momento no estoy escribiendo infantil, entonces como disocio bastante bien esas dos Vale. facetas. Y acabo de empezar también a coger la editorial de este trabajo, entonces de momento no me he metido de lleno. Pero sí que es cierto que cuando eres editora no es como cuando eres solo escritora, bueno, solo, un escritor ahora Sí, sí, se ha es en una entendido, sí, no orquesta. no te preocupes. Sí. Pero sí que es cierto que cuando te metes en el mood editora, tienes que pensar desde todos los ángulos. Tienes que pensar ya desde el inicio en la portada, que tiene que ser llamativa, que tal y que cual. Eh, Tienes que coordinar a todo un equipo para transmitir durante toda la novela, desde la cubierta hasta las guardas, los inicios de capítulo, las ilustraciones, porque como son infantiles son ilustrados. Ujú. Todo tiene que reflejar la esencia de la historia, tiene que ser vendible, sobre todo para el público objetivo que son los maestros y maestras. Qué Pues sí que vas pensando ya cositas, la qué verdad, guay. ya lo tienes todo en mente desde el inicio del proyecto. Oye, ¿y cómo ves ahora mismo el sector editorial? Porque claro, mucha gente dice que ya no se lee. Yo creo que los jóvenes sí que leen un montón realmente, que Mm, cuando se deja de leer es ya más en la vida adulta, ¿no? Que tienes como sí, 800 cosas más. Yo leo una barbaridad, pero creo que hay mucha gente que no lee porque no le da la sí. vida realmente para leer. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿La gente sigue leyendo? ¿Está un poquito más todo apagado? ¿Crees que esto, no sé, no sé cómo hacerte la pregunta? Sí, pues los que más leen son los niños, ¿vale? Los niños y las niñas, eh, desde las sagas estas fantásticas tipo Ana Cadabra, los Ana futbolísimos, Cadabra es tal una y cual, maravilla que llevo yo 2 o 3 leídos de aquí y es me una está flipando y me fantasía. quiero comprar todo. O sea, lo digo yo aquí también, ¿Verdad? ¿sabes? Yo también. Escúchatelos en audiolibro, si Ah, puedes. vale. Están muy bien. Pues los niños son los que más leen, ¿vale? Esto de partida. Sobre todo, madre mía, los tochos de Jerónimo Stilton leen una Jerónimo, barbaridad, sí. Eso ¿vale? es. Si dan con algo que les engancha, leen una barbaridad. Luego, en el instituto, nos encontramos aquí con lecturas de prescripción escolar versus leer por ocio. Entonces, Wattpad ha hecho mucho bien en este sentido porque el target de Wattpad son adolescentes, la mayor parte. Entonces, sí que leen un montón. El problema que lee mucho y quien no lee, no lee nada. Ujú. Salvo ya en la edad adulta, los que han sido aficionados a la lectura desde pequeños y saben que les gusta leer y tal, poco a poco se pueden ir reenganchando cuando su vida se estabiliza un poco y ya tienen más tiempo. ¿Qué pasa? Que el resto que lee un poco se tira a los bestsellers, ¿vale? En Ujú. España se lee mucha no ficción, se lee muchísima, Ah, de vale. autoayuda, de tal y de cual, se lee muchísima, junto con histórica y thriller, es lo que más se lee. Bueno, y Pensaba que era romántica. romántica de lo que más se leía. Ah, vale. Eso, claro, es que hay varias vertientes y luego, a ver cómo lo digo. El sector editorial y literario es como muy snob, ¿vale? Vale. Entonces, en los grandes estudios siempre verás en los top a autores y siempre de histórica o thriller. Y luego las superventas son mujeres de romántica, Qué etc, interesante. etc.
Entonces, esos son los 3 géneros más vendidos: la romántica, la histórica y el thriller, y la no ficción. Al menos en España es así. Pues no sabía Entonces, lo de la claro, no ficción realmente, me ha sí. sorprendido un De montón, pero hecho, claro, tiene yo sentido. yo he trabajado en una biblioteca durante un año, en la biblioteca pública de mi ciudad, y una barbaridad, o sea, pero una barbaridad. Gente que te venía buscando ya libros concretos, bueno, de hecho ya te decía autores que yo no había oído en mi vida porque no es un género que yo consuma, pero al final me picó la curiosidad y yo en plan, a ver, ¿qué es esto? Entonces empecé ahí un poquito a investigar y sí, sí. Luego, de hecho, muchos de estos escritores y escritoras de no ficción tienen muchos podcasts, son o psicólogos Claro, o también, es un libro a lo mejor puede ser parte de su negocio, por decirlo así, como para correcto, la darse a mayoría son conocer y poquito así. más. Qué Sí, guay. Yo sí, yo leo mucha no ficción y también leo mucha ficción, o sea, como tal, pero, por ejemplo, donde yo me muevo, la gente ve muy mal leer ficción. Bueno, no es que lo vea mal, es que es como una pérdida de sí, una tiempo pérdida de realmente. tiempo. Y es Sí. un mensaje que a mí me preocupa mucho en general, Ujú, porque aparte del rollo de que no tenemos que estar siendo productivos todo el rato, yo creo que hay que si tú quieres ser una persona, y voy a decir creativa en general, consumir diferentes tipos de contenido creativos que te saquen del día a día es lo mejor. Aquí digo libros, digo series, digo cualquier ujú, cosa realmente, pero correcto. como que yo me acuerdo de estar en un evento que fui hace no mucho, me fui con el Kindle Mm, y a lo mejor estaba esperando a alguien, tal, y me puse ahí en un sitio y dije: "Bueno, hasta que empecemos, tal, no sé qué", y que llegó la primera persona y me dijo: "¿Qué estás leyendo?". Y no sé qué novela estaba leyendo en ese momento. sí, Me dijo: ficción, tal, no sé qué". Entonces, tengo la sensación como que muchas veces que conforme vamos pasando los años, que a veces tiene esa sensación de todo tiene que ser productivo. De hecho, hablando de motos, Jorge Lorenzo, me acuerdo que en ujú, un podcast dijo, le estaba escuchando y decía: "No, yo desde pequeñito he leído", pero decía: "Pero yo no leía libros de estos que te hacían perder el tiempo, novelas, yo leía, no ficción", y decía yo: "Hostia, tío, pues al final tú también compartes mucho con la ficción, realmente eres entretenimiento puro y duro para gente que te ve sí, desde casa y que eres real, pero cada uno se monta sus historias, sus batallas y tal, y sí, por eso se ve realmente esto". totalmente. Yo shipeo mucho a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero ha sido irse Dani Pedrosa y se ha ido Jorge Lorenzo. Yo no digo nada. Ay, ahora el mundial yo este año me reenganché al mundial de motos, O sea, que llevaba años Oye, sin oye, verlo y este año me he vuelto a poner a verlo ahí a tope. muy bien, muy bien. Así me gusta. Acercándote al lado oscuro. Yo Que de que aquí se era de entra, pero no se sale. yo era pro Fórmula 1 y tenía como yo de niño era de motos, luego ya me enganché Ujú, a la Fórmula 1 y como que la etapa Pedrosa, Lorenzo, Rossi y toda esta, sí que me la vi entero, con Marc Márquez sí, cuando llegó, pero mm, ya con la pandemia y tal, como que me desconecté mucho, ya como que lo sí, de bueno, un poquito antes de la pandemia lo dejé como muy para sí, allá. Y ahora mm, me he vuelto a enganchar, porque empecé a ver como tenía ahí tengo DAZN y decía: "Bueno, bueno, no sé qué", y digo: "Bueno, sí. pues hoy no hay nada", y a lo mejor lo tenía ahí de fondo, y poco a poco, ¿sabes? Al Poco a final un poco. montón. Pues me alegro mucho. Entonces, eso, en España se lee mucho desde pequeño, luego se va dejando, y eso, y la gente ya mayor que sí que lee algo, pero no de manera asidua, en plan un libro cada mes o cada 2 meses o cada tres, o solo en vacaciones, suelen tirarse a los bestsellers tipo pues, Premio Planeta, el último de Juan Gómez Jurado o lo que sea, en plan cosas que oye Van por a ahí o que la le recomienda el típica librero que casa están del en libro, en el ¿no? escaparate. Eso es. Correcto. Y en Sí, los sí, que lo están que ahí nada ven. más entrar y bueno, al final es normal realmente, porque Sí, salvo que quieras perderte un poco más y tal, o que tengas como algo más concreto, como que lo fácil es llegar y decir, tal, esto es como cuando yo empecé a leer libros de copy, que hacía? Buscaba en internet, mejores libros de copy, y decía, vale, lista, correcto. iba uno después de otro, ¿sabes? Y no Sí. tenía luego ya empiezas a decir, vale, este es de no sé quién, este es no sé cuánto, esta persona tal, pero al principio es Mm, como complicado. Oye, sí. como si nos está escuchando alguien que a lo mejor le gusta eso, esta parte de escritura creativa, de ser escritor o escritora, ¿qué le podrías recomendar tú ya no digo para escribir en sí, sino Ujú. yo creo que para meter la patita, ¿no? Como para decir, voy a empezar a tomármelo en serio, por decirlo de alguna manera. Vale. Para empezar a tomártelo en serio, hay que escribir, Vale, ¿vale? esto Esto es yo decía, digo, básico. voy a dar por supuesto que la gente escribe, pero bueno, podría no escribirse realmente. Claro, podría tener muchas ideas porque es lo que le pasa a mucha gente, en plan que tiene 1000 ideas, pero luego nunca se sienta o empieza 1000 novelas y nunca termina ninguna. Pues yo digo lo de escribir, en plan, escribe, ¿sabes? En plan, no lo vayas dejando, no lo vayas posponiendo. Si de verdad quieres terminar una novela, solo se termina escribiendo. Ya no te voy a decir que escribas todos los días o que te marques un número de palabras al día o a la semana y que las cumplas, porque la vida manda, ¿no? Sobre todo dependiendo de la situación de cada uno, es más fácil o más complicado. Ujú. Pero sobre todo, que elijas una idea que te apasione, porque vas a pasar mucho tiempo con ella, ¿vale? Escribir, la gente se piensa
que eso, que como hay muchas novelas en el mercado, que todo el mundo puede hacerlo, ¿no? O sea, muchos influencers han sacado libros, tal, todos podemos hacerlo. No. Para empezar, los influencers, muchos no escriben sus libros, son escritores fantasma que los hacen. Y el resto es eso, todos tenemos muchas ideas en la cabeza, pero escribir y terminar una novela, muy pocos lo logran, ¿vale? En comparación con la gente que tiene ideas. Entonces, enamórate de tu idea, ¿vale? Eso lo primero, siente mucha pasión y luego ponte a escribir. Piensa en ella. Cuando tengas ratos muertos o tal, estate con tus personajes, convive con ellos, conócelos, ¿vale? De hecho, la base de toda novela son los personajes. Yo he leído novelas que lo que pasaba en sí me daba igual, pero los personajes me caían tan bien y yo quería estar con ellos que digo, o sea, vete al monte a cagar, o sea, es que yo te voy a acompañar. Y esto también influye mucho en plan el narrador. Yo, por ejemplo, voy a leerme todo lo que escriba Neil Gaiman, Yo también, aunque por sea un supuesto. truño, porque es que amo cómo me lo cuenta. Entonces, encuentra tu voz, ¿vale? No te dejes influenciar por lo que digan por ahí de tienes que escribir más así, más asá. Tú escribe con tu voz y enamórate de ella porque eso, y enamórate de cómo te cuentas la historia. Y luego, por supuesto, nútrete de todo, o sea, de canciones, de videojuegos, de series, de películas, de conversaciones que oyes en el tren, de todo. O sea, pero cualquier rincón de este planeta, físico y mental, es susceptible de darte ideas para cualquier novela. Entonces, no te cierres puertas y disfruta, sobre todo disfruta. Qué Luego, por guay. supuesto, fórmate, aprende cómo se escribe, porque si amas los libros y sientes respeto por ellos, pues vas a querer hacerlo bien, en plan poner los guiones como se debe. Siempre va a haber cositas que mejorar, ¿no? Y para eso está la corrección en caso de que quieras publicar y todo esto. Pero eso, alimenta mucho tu parte creativa, sé constante con la escritura, en plan, tómatelo en serio y diviértete. O sea, disfruta muchísimo. Eso es lo principal. De hecho, yo las novelas que más me han costado o que tal ha sido porque en realidad no las sentía mías o la voz con la que estaba escribiendo era muy impostada porque quería hacerlo bien desde el principio y ya estaba la correctora ahí y no, cuando estás escribiendo, cuando estás corrigiendo, estás corrigiendo. Qué guay. Eso es esencial. Claro, has dicho una cosa muy chula, que has dicho, fórmate, ¿no? Porque al final el problema que tiene escribir es que como al final todos tenemos un Word en el ordenador, ¿sabes? Es muy fácil decir, vale, puedo escribir, todos escribimos, todos nos han enseñado a escribir como tal, ¿no? Entonces Sí. da la sensación como que, bueno, pues si me pongo lo saco, ¿no? Pero escucho muy poca gente del mundo literario hablar de formarse, de todo esto, porque creo que es súper importante, porque al final, Ujú. igual que si pintaras cuadros intentarías formarte y si hicieras no sé qué tal, aquí evidentemente puedes tener tu estilo, tu voz, tu manera de hacerlo, pero creo que hay cosas como que puedes aprender que te van a acelerar el proceso de poder hacer algo más hecho, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Algo que tenga Sí. más cuerpo. Sí, correcto. De hecho, bueno, hay que diferenciar el primer borrador de una novela ya terminada, ¿vale? El primer borrador, sí que cuando pones la palabra fin has terminado la historia, pero el libro no está acabado, o sea, tienes mucho trabajo por delante de reescritura, de revisión, de corrección, etcétera. Pero sí que es cierto que cuanto más te formes y más interiorices, más natural te va a salir todo y más formalmente bien escrito desde el principio y sin que tú tengas que esforzarte porque ya estará dentro de ti, ya lo tendrás automatizado como un mecanismo. ¿Qué me pasa en estas novelas que he dicho que no he podido terminar o qué tal? Era porque a lo mejor no lo tenía tan interiorizado y como que me esforzaba mucho o escribía y yo digo, vale, esto lo he hecho mal, tengo que volver, tal y que cual. Entonces como que me faltaba todavía un poquito, como que no estaba preparada para escribir Ujú. esa historia en concreto o de la forma en la que yo quería hacerlo. Porque claro, ya lo hacía pensando en vender, en que encajara con esta editorial, que tal y que cual, pero a lo mejor yo no estaba preparada en ese momento, a lo mejor yo estaba preparada para hacer un primer borrador con la historia, los personajes, tal y cual, pero para pulirlo y ponerlo bien y hacer una historia de verdad que funcionara en el mercado, yo no estaba preparada. Y quería saltarme ese primer paso, quería saltarme el paso del primer borrador y hacer ya la novela final que le voy a dar al editor, y eso es un error. Qué interesante, la verdad es que me parece súper interesante y también muy desconocido por mucha gente, ¿no? Que al final lo que decías tú, hay tantos, 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 tantos libros que Mm, realmente parece que como que es muy fácil y muy sencillo y muy tal. Pero es eso, al final es un trabajo enorme, de muy solitario, de estar tú sí, contigo, de tal, y que además nadie te garantiza nada, que puedes
acabarlo y que ese libro se quede para siempre en tu cajón o en tu carpeta del ordenador, por decirlo así, Mm, y que no se mueva nunca más de allí. Por lo tanto, es un trabajo que, lo dices tú, te tiene que gustar mucho si lo quieres mm. sacar de verdad. Sí, y luego además es que es muy complicado porque cada género literario tiene sus reglas, tiene sus clichés, tiene sus tropos, tiene sus arquetipos, sus estructuras. Entonces, si, o sea, por mucho que te guste una historia, si tú has escrito mucha fantasía y la tienes dominada y luego te quieres pasar a la romántica, a lo mejor la fórmula que usabas para fantasía no te sirve para romántica. Entonces, vas a tener que volver a formarte y entonces como que todo vuelve a empezar un poquito. Por ejemplo, yo tengo en mente, en algún momento de mi vida, escribir un thriller, pero yo he leído muy poquito thriller, entonces yo sé que eso me va a costar más en el sentido de investigación y de tal, de analizar novelas de thriller que han funcionado y ver por qué lo han hecho. Entonces, Interesante. como que el trabajo vuelve a empezar un poco. Es una rueda que nunca se acaba si quieres escribir varios géneros. Por eso muchos autores recomiendan especializarte en uno, Claro. ya no solo porque así tienes una comunidad de lectores fieles que ya los educas, entonces todo lo que vayas a sacar lo van a comprar porque les gusta lo que escribes, el género que escribes, son lectores de ese género, entonces les gustas, ¿no? ¿Qué pasa? Los que escribimos varios géneros tenemos ahí un hándicap a la hora de encontrar nuestro público objetivo, ya estoy hablando más de marketing, porque a lo mejor los lectores de fantasía épica no leen fantasía, o sea, no leen novela erótica a lo mejor. Claro, Que no, habrá no, y algunos puede que pasarte. sí que coincidan, pero la mayoría no. Entonces ahí vas a tener que volver a empezar a hacer tu marketing de cero, Claro, es que eso es a muy difícil posicionarte de porque nuevo en un nicho diferente. pues Entonces, estaba por eso pensando muchos justo en eso, autores. digo, los grandes referentes, o sea, los que más venden, ¿no? Que será, Gómez Jurado, ¿no? Que es Sí, prácticamente todo thriller, si no me equivoco, sí, un Pérez sí, sí, Reverte, que es siempre correcto. medio histórica con no sé qué, al Ujú, final sí. están hiperespecializados, que nunca lo había pensado yo como tal, pero realmente sí que es así, están como superpuestos. Claro, de hecho, muchos autores, cuando quieren hacer este pivote de un género a otro, se ponen un seudónimo para diferenciar, sobre todo, por ejemplo, si Claro, yo es quiero verdad. escribir erótica y novela infantil, no me voy a poner el mismo nombre como Claro, escritora de sería internet y sería como raro novela erótica. realmente, ¿sabes? Correcto. Entonces, bueno, he puesto una comparación así muy heavy para que se No, pero es una entienda. de las más claras, que es como, Sí, la gente no se va a fiar, ¿sabes? El padre que vea esto no va a comprarme el este, tal, no sé qué, o sea, que es interesantísimo. claro, imagínate que un niño de 8 años que ya se maneja en Amazon o lo que sea, ponerle el buscador el nombre del autor y le salen otro tipo de libros. Claro, y dice: "Ah, bueno, Cuidado, papá, la de esta escritora que me gusta mucho". "Vale, hijo, cógelo". la que liaríamos, madre ¿Te mía. imaginas? O sea, eso podría dar para una novela realmente, una autora que tiene las 2 partes, ¿sabes? Sí, sí. Y poder tenerla. Oye, Ana, no te quiero quitar mucho más tiempo porque, siempre me gusta que queden como 30 minutillos, 40 minutillos, Ujú. y siempre me gusta como hacer 2 preguntas finales, que además Mm. sonaba muy relacionado contigo, ¿no? Siempre le pido a la gente que viene que recomiende un libro. Entonces, pa'lante. Uf, vale. Voy a recomendar el que me estoy terminando ahora por cuarta vez, ¿vale? Porque friki se nace. Y es Neverwhere de Neil Gaiman. Bueno, el mejor libro de Neil Gaiman de aquí a Roma, o sea, es maravilloso. Fantasía total. O sea, yo es que cada vez que lo leo es que encima descubro algo nuevo. O sea, Es una yo es que maravilla. estoy enamoradísima. Es un retelling, por así decirlo, de Alicia en el País de las Maravillas, en el que el protagonista, Richard, eh, tiene su vida muy asentada, ¿no? Vida acomodada en Londres, tal, y por un casual se encuentra con una persona herida del Londres de abajo, que es una metáfora de ese mundo desconocido, ¿no? De las personas marginadas de la sociedad. Y entonces se ve como Richard desciende hasta este mundo y es como más oscuro, más de fantasía y pues se ve envuelto en un montón de aventuras y de peligro porque ahí está todo el mundo intentando matarle. Y Básicamente, que me encanta. tiene los mejores villanos de la historia, Crow y Van de Mar, o sea, yo estoy in love. De hecho, ojalá Neil Gaiman hiciera libros solo de ellos, porque me flipan. Y, y es que tiene una imaginación, o sea, te mezcla ahí la Atlántida, no sé, un montón de cosas, es A que es mí de maravilloso. fantasía es mi autor favorito con mucha diferencia realmente. No lo leo seguramente tanto como me gustaría, o cuando no lo vivo tanto como otros, yo creo que es porque no hay sagas, no hay cosas que te enganchen como tanto Correcto. tiempo, pero Ujú. cuando cojo uno, me da igual cuál coja, Sí, siempre me encantan. Es que me vuelve loco su manera de escribir, el cómo hacerlo, y Neverwhere es mi favorito de él también, o sea que es una cosa que me encanta. pues ahí coincidimos. Y es que eso, aprendes mucho, porque claro, él escribe sobre todo fantasía, pero es una fantasía como un poquito urbana y con su Sí. toque oscuro. Y a mí me flipa porque además te pone como en un espejo, te pone la sociedad delante, te pone a ti delante
y es que me encanta. Y los personajes son tan carismáticos todos, que claro, es lo que tú dices. Lo malo es que no continúa esas historias, no puedes pasar mucho tiempo con esos personajes porque Pues, casi todos sus libros son autoconclusivos. Eso es la única pega que yo le pongo. De verdad que lo disfruto un montón y es que aprendo muchísimo. Y qué guay. me reconozco, me identifico, entonces es como no encontrarte sola. Sí, yo creo que sí, que es un poco el punto. Oye, y la última pregunta es, Ujú. cuando no estás escribiendo, trabajando tal, y no estás leyendo, por hacer un poco más difícil, ¿qué hace Ana en su tiempo libre? En su poco tiempo libre, porque voy a hacer mejor la pregunta realmente. Pues Ana aprovecha cualquier ratito para estar con su familia, esto es así, porque yo soy de esa familia en plan con muchos primos, con tal y cual, entonces me gusta mucho estar con ellos y hago tiro con arco. Ah, no lo sabía, qué guay. Sí, entonces, pues eso, de hecho en la Feria Medieval de Villena siempre nos vestimos así de época y tiramos con arco, de hecho yo tengo un arco de madera, estilo Robin Hood y me gusta mucho. De hecho, cuando estoy tirando me imagino que estoy ahí como en una novela de fantasía o los Juegos del Hambre tal y cual y me hace mucha ilu. Qué guay. Oye, pues Ana, pues, ¿dónde te pueden encontrar si te buscan? Pues en Instagram como utopía_ana, en anacalatayud.com, por supuesto. Y esos son mis dos principales canales. Y luego, si llegan a mi página web, en suscríbete, pues ahí darán con mi newsletter, que es mi rinconcito favorito, la verdad. Últimamente no he escrito mucha ficción, pero sí muchas newsletters, hasta que tuve que dejarlo por el trabajo, pero quiero retomarlas Qué guay. porque, bueno, yo envío o enviaba antes, durante más de un año, durante casi 2 años, he estado enviando semanalmente un halcón mensajero. De hecho, cuando hicimos, no sé si era la newsletter 50 o algo así, le pedí a la gente que si quería que le enviara una cartita física, pues que me dejara su dirección y respondió mucha gente. Entonces la newsletter online se convirtió en newsletter física y es como mi rinconcito especial. La gente me toma como una amiga con la que tomarse un té un sábado y pues ahí hablo mucho de enfoque feel good, no solo de literatura, sino también de la vida. Entonces, a cosas mías que me pasan, cosas malas o tal, les doy la vuelta y intentamos pasar siempre un ratito agradable y ver el lado positivo de la vida y siempre pues, recomendar libros chulos y aprender un poquito de escritura. Entonces, pues yo recomiendo mucho que la gente se suscriba Guau. porque ahí pues es donde más activa estoy cuando me pongo con las redes sociales. Y poco a poco Instagram quiero retomarlo y, y poco a poco, sin presiones, que para eso mi psicóloga me dice, Ana, autocuidado. Total, además que creo que vivimos demasiado deprisa, así que poco a poco y a tenerlo. Pues oye, dejaré los enlaces abajo para que cualquier persona que quiera entrar lo pueda tener a golpe de clic. Y nada, que oye, que muchas gracias por venirte, que ha sido un gustazo, la verdad. Nada, el placer ha sido mío, me lo he pasado genial y de hecho se me ha pasado el tiempo volando, o sea Ya haremos que otro en el futuro seguro, o sea ahí está. que Si a la cuenta gente con le ello. gusta, yo vuelvo encantada. Yo encantado porque yo me lo paso pipa, o sea que pa'lante, ¿sabes? Y nada, los que lo estéis escuchando, lo siempre, que un me gusta, suscribíos, compartirlo, bueno, todas estas cosas que se hacen con los podcasts, ¿vale? Para poder llegar a más gente. Y nada, Ana, que de nuevo muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti y que vaya todo genial. Pues hasta luego, chicos. Chao.